en esta oportunidad yo les voy a hablar un poquito de lo que es el diagnóstico serológico de las infecciones virales. Bueno, nos vamos a trazar algunos objetivos para entender un poquito más de este tema. Entonces, lo que en la charla vamos a poder entender en sería diferenciar las distintas fases de la respuesta humoral, ¿no? Una vez entendiendo esto, vamos a poder orientar al paciente, al médico, sobre qué fase de la infección se sitúa, ¿no? Con ello también vamos a poder interpretar los resultados obtenidos en la determinación de los diferentes anticuerpos presentes para un buen diagnóstico serológico. Bueno, como antecedentes podemos decir que los virus son los principales causantes de las diferentes pandemias que se han venido presentando a lo largo de que ellos han ido apareciendo, ¿no? Como causantes de las diferentes patologías. Vemos que el virus del VIH, como el virus de la hepatitis B, han causado millones de muertes a nivel mundial. También tenemos el virus del ébola, que ha causado la fiebre hemorrágica en el 2014. Tenemos también que una mortalidad a nivel mundial, con una información de la OMS del año 2017, se ha generado 5.7 millones de infecciones, se han generado también infecciones respiratorias a 3.2 millones a nivel mundial, y lo que es ahorita y lo que hasta ahora, desde que se ha descubierto ya casi 40 años, el VIH-Sida, ¿no? Que ha causado ya 1.1 millones de muertes, ¿no? Con casi cerca de 40 millones de infectados a nivel mundial, ¿no? Y lo que nos ha causado lo que es el virus del COVID, SARS-CoV-2, causante del COVID-19, en estos últimos tiempos, a partir del 2019 hasta no hace mucho. Y lo que ahorita estamos viviendo acá en Santa Cruz con la epidemia del dengue, ¿no? Entonces, como podemos ver, los virus nos están causando diferentes problemas de salud, y bueno, que nosotros como profesionales de salud tenemos la obligación de poder enfrentarlos dando un buen diagnóstico oportuno al paciente y al médico que nos necesita, ¿no? Como introducción podemos decir que los virus son las causas más frecuentes de las diferentes infecciones humanas. La gravedad de sus infecciones, de sus acciones, va desde un resfriado común a lo que es el SIDA, ¿no? Como dije anteriormente, que hasta el momento no tiene cura. Se dice también, sabemos que los virus son parásitos intracelulares obligados, necesitan parasitar nuestras células para ellos poder causar las diferentes infecciones. De lo contrario, ellos no son inocuos, ¿no es cierto? La detección de estos virus patógenos requiere, pues, bueno, la obtención de un espécimen en el momento adecuado y, por supuesto, el procesamiento oportuno para un buen diagnóstico de la infección. Pero el diagnóstico definitivo de esta infección vírica va a depender mucho de cómo podamos demostrar esta infección. El diagnóstico serológico es importante ya que hay virus que, si bien para dar un diagnóstico definitivo podríamos cultivarlos, podríamos aislarlos, y no se los realiza. ¿Por qué? Porque necesitamos laboratorios de alta complejidad, no hay profesionales que puedan estar en los diferentes laboratorios realizando estos procedimientos, además de que realizar este tipo de procedimientos podría conllevarnos a infecciones, ¿no? Son procedimientos de alto riesgo, por lo cual recurrimos al diagnóstico serológico, en la cual nos es mucho más fácil y más accesible para los diferentes laboratorios de poder demostrar la presencia del virus. Bueno, un poquito sobre lo que es, cómo vamos a clasificar las diferentes infecciones virales. Desde
punto de vista inmunológico, podemos clasificar a estas infecciones virales como aquellas en las cuales el virus, una vez que ingresa al organismo o al hospedador, se va a empezar a replicar de manera intensa. Entonces nos encontramos frente a la fase inicial de las viremias primarias. También podemos tener un escenario en la cual el virus va a permanecer latente en la célula hospedadora, tal es el caso del VIH, que es el que más nos está causando problemas. También tenemos los virus de la familia de los herpes virus, que es como el herpes simple, el virus del citomegalovirus. Entonces, que en la medida en que nuestro organismo tiene una baja en las defensas, el virus se reactiva, ¿no? Entonces también tenemos al virus del sarampión, que causa una panencefalitis esclerosante subaguda, y como dije, el virus del VIH, y también los virus de las diferentes hepatitis, y las de mayor importancia, que en este caso serían las hepatitis B y C, ¿no? Que es la que nos causan problemas, ¿no? Clínicos en nuestros pacientes. A excepción, en el caso de los virus de las hepatitis, el virus de la hepatitis A, que ese virus, una vez ingresa, una vez el paciente recupera, ya se elimina del organismo, mientras que virus de la hepatitis B y C permanecen hasta el final, ¿no? Pero ¿cómo realmente se hace el diagnóstico de la enfermedad viral? Tenemos diferentes procedimientos en el laboratorio que se realizan para el diagnóstico. Tenemos procedimientos que emplean la citología, la detección de proteínas víricas, la detección de material genético viral, y lo que nosotros nos vamos a centrar en esta oportunidad es el diagnóstico serológico, en la cual necesitamos la detección de los diferentes anticuerpos que se van a producir una vez que el microorganismo entre en contacto, ¿no? con el organismo, del ser humano. ¿Qué es un método serológico? El método serológico se definiría como la forma más rápida de orientar al diagnóstico etiológico de la infección, en este caso con la identificación de la inmunoglobulina de tipo IgM específica para los diferentes microorganismos que nos van a infectar. Esta IgM específica se considera como un marcador eficaz de la infección primaria, aunque con menos valor para las reactivaciones o las reinfecciones, debido a que pues se elimina y la baja intensidad de su presentación. Pero al demostrar una seroconversión, nos proporciona el diagnóstico definitivo, ¿no? Aunque esto va a retrasar el diagnóstico a través del tiempo de las diferentes infecciones. Bueno, ¿qué tipo de muestra vamos a requerir para este diagnóstico? Vamos a requerir, como todos saben, suero o plasma, en general en fase líquida, y también hay pruebas de laboratorio en las que usamos sangre total inmovilizada en papel filtro. Entre las técnicas serológicas más utilizadas, las he clasificado en técnicas clásicas, en técnicas en fase sólida, y hay técnicas automatizadas. Dentro de las técnicas clásicas tenemos la reacción de fijación de complemento, la inmunoaglutinación, la aglutinación, los inmunoblots. Y las técnicas en fase sólida tenemos las técnicas ELISA, la inmunofluorescencia, la inmunoquimioluminiscencia, la inmunocromatografía, de las cuales hay técnicas automatizadas como las técnicas de ELISA y la técnica de inmunoquimioluminiscencia, ¿no? Que ya se han adaptado en los diferentes equipos que las diferentes empresas nos presentan.
En el diagnóstico en serología lo que nos interesa es la detección de la inmunoglobulina IgM, la cual se realiza mediante ensayos tanto indirectos y de captura, esto refiriéndonos a los métodos de ELISA. Los anticuerpos específicos del suero van a unirse al antígeno inmovilizado en la fase sólida. La IgM va a ser reconocida por este antisuero formando anti-IgM conjugado con el indicador correspondiente al ensayo revelándose la reacción, ¿no? Eso es una técnica de ELISA. En ambos casos, la intensidad de la señal para obtener el resultado va a ser directamente proporcional a la concentración de la inmunoglobulina. Pero esta detección de esta inmunoglobulina también tiene sus limitaciones y es muy importante conocerlas al momento de hacer el diagnóstico. La validez de la inmunoglobulina IgM como indicador de infección reciente se puede ver condicionada por reactividades que no estén directamente relacionadas con la infección. Tal es el caso de los pacientes que puedan tener un factor reumatoideo positivo. Entonces sabemos que este factor reumatoideo es un autoanticuerpo de tipo IgM y que tiene alta especificidad por la inmunoglobulina G. ¿No? Entonces, esto nos puede estar haciendo dar unos falsos positivos en el resultado de esta inmunoglobulina. En la actualidad, ya la mayoría de los métodos comerciales ya para la detección de IgM dentro de sus reactivos incluyen una incubación previa en la cual hay un antisuero anti-IgM que evita esta reactividad cruzada y mejora la prueba, ¿no?, de detección de IgM. También podemos ver que ciertos virus que pertenecen a un mismo grupo comparten ciertos tipos de determinantes antigénicos en su estructura, lo que puede llevar también a una reactividad cruzada con IgM. En esta podemos ver agentes como el virus del Epstein-Barr y el citomegalovirus que causan la mononucleosis infecciosa, que pertenecen a una misma familia de los herpes virus, entonces comparten ciertas estructuras antigénicas en su estructura, en su capside, y que pueden generar la activación de IgM si, por ejemplo, inicialmente quizás el paciente haya tenido contacto con el virus del Epstein-Barr, entonces va a tener anticuerpos contra este virus latentes, y si hay o si se puede dar simultáneamente una infección por citomegalovirus, entonces va a haber puede generarse una prueba cruzada. La reactividad múltiple frente a varios antígenos por estimulación policlonal de estos linfocitos B de memoria también da lugar a la reactividad de la IgM, que se relaciona con una infección aguda. Entonces, toda esta situación nos puede generar problemas de falsos resultados si no se toman en cuenta estas situaciones al momento de generar el diagnóstico serológico, ¿no? Entonces, es muy importante tomarlos en cuenta. En las infecciones secundarias, ¿no?, en la que también podemos tener presencia de microorganismos latentes en nuestro organismo, también se pueden encontrar frecuentemente la presencia de este tipo de inmunoglobulina IgM. En esta circunstancia, esto se plantean problemas importantes, por ejemplo, también en dengue, en la infección por citomegalovirus en un embarazo, ¿no? Entonces, es muy importante en esta situación poder determinar y caracterizar el tipo de infección en presencia de una IgM específica. También se puede observar que la ausencia de la respuesta de inmunoglobulina IgM se puede generar aunque el paciente esté cursando con la patología, cuando nuestro paciente
tenga algún tipo de inmunodepresión, o sea, quizás puede ser paciente oncológico, paciente también que esté cursando con el VIH, entonces son pacientes inmunodeprimidos, pacientes trasplantados que siempre están tomando sus inmunosupresores, entonces tienen una respuesta inmunológica disminuida, entonces ahí también se puede dar un falso negativo en cuanto a la respuesta de la inmunoglobulina IgM frente a las diferentes infecciones que pueda presentar el paciente. Entonces, todas estas situaciones requieren que los ensayos nos permitan confirmar o excluir la respuesta de la inmunoglobulina M o relacionarla con algún tipo de infección, ya sea primaria o secundaria, como son el establecimiento de perfiles de anticuerpos o los llamados ensayos de avidez para la inmunoglobulina G. Este cuadrito que yo sé que la mayoría de ustedes lo conoce desde pregrado, entonces nos indica el tipo de inmunoglobulina a través del tiempo, ¿no? De las diferentes infecciones. Vemos aquí la inmunoglobulina IgM que aparece al inicio de la infección, en una respuesta inmune primaria, y la inmunoglobulina de tipo IgG que aparece a través del tiempo después de la inmunoglobulina M como una respuesta inmune secundaria, ¿no? Entonces vemos aquí que el linfocito, la B, una célula NAIB, entra en contacto con los diferentes microorganismos, en este caso virales, se activa la célula B, genera una célula plasmática para empezar la producción de las diferentes inmunoglobulinas a través del tiempo. Posteriormente se genera el linfocito B de memoria que va a perdurar a través del tiempo para que si ocurre una segunda reinfección de la enfermedad, se puedan activar o haya una respuesta inmune mucho más rápida en la primaria que en la respuesta primaria. Entonces, porque ya tenemos linfocitos B de memoria que van a activarse más rápidamente. Las pruebas serológicas, entonces, ¿de qué van a depender? Van a depender del tipo de agente infeccioso que vamos a diagnosticar, de la fase en que se encuentra el paciente, ya sea aguda o convaleciente, y del tipo de inmunoglobulina que se mida en cada fase. Para esto tenemos las diferentes técnicas que se emplean en serología, y ahí aquí vamos a mencionar las técnicas automatizadas. Gran parte de las determinaciones serológicas están disponibles ya en formatos automatizados. Ya en esta época ya tenemos casi la mayoría de las técnicas ya automatizadas, siendo especialmente útiles para las determinaciones de gran requerimiento, porque sabemos que procesar de manera manual es mucho más nos demora más tiempo, más esfuerzo por parte del profesional, ¿no? Entonces, se ha visto en esta pandemia de COVID, cuando se ha empezado a determinar anticuerpos, por la saturación en el laboratorio no podíamos liberar de manera oportuna, nos demorábamos hasta 2 días en el pico más alto de la pandemia, y cuando ya se disponían de las técnicas de determinación de IgG y IgM para COVID, entonces los laboratorios se saturaban. Entonces, a ponerlo de manera automática ayudó bastante, ¿no? Que hacerlo de manera manual. Sus ventajas en el momento del rendimiento son que una técnica automatizada nos va a generar un aumento en el rendimiento al profesional, nos va a mejorar la exactitud, vamos a reducir el tiempo de respuesta, la trazabilidad también se va a mejorar y también va a disminuir el trabajo manual. Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Sí puede ser que
Para eso necesitamos equipo, eso sube el costo de la prueba, pero bueno, a veces hay que sopesar estas situaciones y ver qué tan beneficioso va a ser nuestra respuesta, tanto para el médico tratante como para el paciente, ¿no? Por otra parte, tenemos también desventajas, como dije anteriormente, es el alto costo, ¿no? Es obtener el equipo, ¿no? También los reactivos, también tener una buena asesoría técnica, los problemas técnicos que pueda tener nuestros equipos y bueno, y con la comunicación con el sistema de gestión de muestras, ¿no? Entonces, al tener un equipo automatizado, si yo tengo en mi laboratorio baja la producción de las pruebas, también eleva los costos también. Eso hay que evaluarlo. Aquí hay una tablita en la cual se presentan los diferentes ensayos automatizados en los laboratorios españoles, según la información del CIMSEC. Por ejemplo, vemos acá que las diferentes pruebas de los diferentes reactivos como Abbott, Siemens, Beckman, inmunoquimioluminiscencia, en rubeola, en toxoplasmosis, virus de hepatitis A, de hepatitis B, citomegalovirus, Epstein-Barr, los herpes virus, están ya automatizados, excepto esta. En el caso de las ELISA, aquí nos nombra que no han podido automatizar, pero aquí ya tenemos que, por ejemplo, en virus de Epstein-Barr y herpes virus, ya casi la mayoría ha automatizado las pruebas, o sea que sí tenemos la mayor parte de las pruebas automatizadas. Entonces, ¿qué vamos a esperar una vez que vamos a procesar la prueba? ¿Qué resultados se van a obtener? Porque no sé si les ha pasado, me ha pasado a mí en el caso siempre hablando con ejemplo del COVID y en este caso del dengue, los pacientes se hacen las pruebas y siempre quieren, soy positivo, soy negativo y la explicación, ¿no? De en qué situación se encuentra. Entonces, esto es un cuadrito más o menos resumiendo qué panorama podemos tener ante las diferentes infecciones. Por ejemplo, tenemos una IgM y una IgG, ambas positivas. Nos vamos a encontrar frente a una infección reciente con exposición previa. Una IgM positiva con una IgG negativa, tenemos una infección reciente sin exposición previa, ¿no? Entonces quiere decir que quizás una infección nueva, ¿no? En el caso de que la IgM sea negativa y la IgG positiva, tenemos, no es una infección reciente, pero sí tiene una exposición previa. Y en el caso de que ambas sean negativas, podemos decir que no hay infección y que tampoco hubo una exposición previa, ¿no? a la infección por X microorganismo. Entonces, esos serían los panoramas que nos podríamos encontrar ante las diferentes infecciones que se podrían presentar. Algunos síndromes infecciosos víricos que son de importancia clínica y los más importantes los he clasificado como lo que es la mononucleosis infecciosa, las infecciones congénitas y neonatales, las infecciones del sistema nervioso central, las gastroenteritis víricas, las hepatitis víricas, la infección por VIH. Entonces vamos a hablar de lo que es la inmunonucleosis infecciosa. ¿Qué es esta mononucleosis infecciosa? Estoy segura que la mayoría lo define. Es una infección causada por el virus del Epstein-Barr. Este virus es un virus de tipo ADN, de doble cadena, perteneciente a la familia de los herpes virus. Nos produce el linfoma de Burkitt. Produce también el carcinoma nasofaríngeo, una neumonitis intersticial linfocítica. Este virus se propaga a través de la saliva contaminada e infecta a los linfocitos B. Tenemos métodos
de diagnóstico, tanto manuales como automatizados, que nos van a detectar las diferentes inmunoglobulinas, tanto IgG como IgM, contra el exceso de la cápside. En el caso de las infecciones congénitas y neonatales, las principales infecciones congénitas serían el citomegalovirus, el virus de la rubeola, el virus del herpes simple. En el caso del citomegalovirus podemos decir que es el principal causante de la infección intrauterina, que afecta a cerca del 1% de los recién nacidos. Alrededor del 90% de los niños son asintomáticos al nacer. Podemos ver que el aislamiento del citomegalovirus en orina o en saliva o la detección de IgM frente al virus es la única manera de poder detectarlo. Hacer un aislamiento viral no es de rutina para diagnóstico, ¿no? Generalmente eso lo van a hacer los laboratorios de investigación, o lo que normalmente hacemos es la detección de inmunoglobulina M. Esto también está presente en los diferentes métodos comerciales, así podemos realizarlo, no hay problema. Aunque la prueba prenatal más fiable para la infección es el cultivo del virus, obviamente que esto nos demora tiempo, también es un coste económico, no es de rutina para realizarlo en los diferentes laboratorios, ¿no? Y también se puede realizar la detección del citomegalovirus en líquido amniótico mediante PCR, ¿no? Pero normalmente lo que se hace es la detección de inmunoglobulina IgM. En el caso de la rubeola, este es un virus de tipo ARN de la familia Togavirus. Es una enfermedad muy contagiosa, se propaga a través de las secreciones respiratorias. Este virus pasa a la cavidad amniótica a través de la placenta durante el embarazo. Entonces, si en el primer trimestre de embarazo el paciente se infecta y está embarazada, entonces hay altas probabilidades de que el bebé pueda nacer con malformaciones, ¿no? Entonces, es muy importante dentro del control prenatal que realizan la paciente embarazada, realizarse la prueba de rubeola. Pero en la actualidad sabemos que ya hay vacuna y se vacuna contra la rubeola, y con esto estamos evitando que haya infección congénita, ¿no? Entonces es rara, salvo que el paciente no haya recibido vacunación, entonces sí hay el riesgo de que pueda, si se infecta con este virus, tener ese problema, ¿no? Con el recién nacido. Sabemos que el cultivo demora mucho tiempo, normalmente no se lo realiza, y también realizamos detección de IgG y IgM contra este virus causante de la rubeola. En el caso del virus del herpes simple, también causante de infección neonatal, causa una mortalidad elevada, es significativa. Normalmente se adquiere durante el nacimiento, al momento del parto. La infección puede ser localizada, puede ser sistémica, las manifestaciones se pueden dar entre la primera y la segunda semana de vida, pueden aparecer lesiones cutáneas, oculares y daño cerebral. Entonces, también este diagnóstico se puede hacer por cultivo, pero hoy también sí podemos realizarlo en la detección tanto de IgG e IgM para virus de tipo 1 y de tipo 2, en este caso tipo 1, ¿no? En cuanto a las hepatitis virales, tenemos las de importancia clínica, que serían los virus de la hepatitis A, de la hepatitis B, de la hepatitis C, y los virus de la hepatitis D, E, que son raros, ¿no? Entonces, estos virus sabemos que son hepatotrópicos, causan mucha lesión al hepatocito, son muy dañinos. Los virus de la hepatitis A, que
que puede dar lugar a que nos dé una infección de hepatitis E, solo si nos da infección por virus de hepatitis A. La forma de transmisión es oral fecal. En el caso de la hepatitis B, que es una infección, se transmite, está categorizado como una ITS. El virus de la hepatitis C, que se transmite por vía sanguínea, también puede ser durante el embarazo. No está catalogado como una infección de tipo ITS, pero sí podemos infectarnos también mediante transfusiones sanguíneas, ¿no? Que se puede dar. Entonces, estos 5 virus, una vez ingresan en el organismo, se replican, ¿no? Y la detección también se realiza mediante la determinación de tipo IgG-IgM, y también por la detección de carga viral, ¿no? Para la cual se realiza para seguir el tratamiento del paciente. Una vez que el paciente ha sido diagnosticado, empieza su tratamiento. Entonces, para control de una buena respuesta al tratamiento, se realiza la carga viral. En el caso del virus de la hepatitis A, ¿no? Es un virus de la familia picornavirus, virus ARN. Esto está por todo el mundo, produce infecciones epidémicas esporádicas cuando hay brote. Entonces, este virus se caracteriza porque prevalece en aquellas sociedades con condiciones socioeconómicas bajas, ya que la transmisión es oral fecal, el virus se elimina por las heces, entonces la manipulación de alimentos contaminados, entonces nos daría lugar a la infección por virus de hepatitis A. Como tiene un periodo de incubación de 7 a 42 días, y los pacientes son infecciosos entre 7 a 10 días antes de que aparezcan los síntomas y después, unos pocos días después. Tenemos el cuadro del comportamiento de la inmunoglobulina IgM-IgG y la IgG o anticuerpos totales contra este virus a través del tiempo. Vemos que el virus se elimina por las heces, y la inmunoglobulina IgM se empieza a elevar a partir del mes, ¿no? Entonces, a las 4 semanas ya vemos que se empieza a elevar. Entonces, si yo voy a realizar una prueba para detectar en esta etapa de la enfermedad, voy a tener una IgM positiva o reactiva, ¿no? Mediante el diagnóstico, ¿no? Va a ir acompañada de transaminasas elevadas. Bueno, a partir de la semana 6, como yendo a la semana 8, ya va a estar en paralelo también positiva, tanto IgG y IgM, para realizar el diagnóstico del paciente, ¿no? En el caso del virus de la hepatitis B, que es un virus de tipo ADN, de doble cadena, es miembro de la familia Pannavirus. Este virus está formado por un núcleo central que contiene ADN, está rodeado de una cápside proteínica. Este puede causar el carcinoma hepático, ¿no? Sí, al final el paciente llega a tener un hepatocarcinoma, ¿no? Al final de la enfermedad. Tiene un periodo de incubación que va desde 30 a 180 días, y el 60% de estas infecciones son asintomáticas, ¿no? Entonces, el paciente puede ser que se infecte al ser un virus de transmisión sexual y normalmente no presenta síntomas. Entonces, ¿y cómo es que el paciente se entera que tiene que tiene este virus? Quizás va a donar sangre, entonces de rutina le hacen y se entera, pero él nunca tuvo síntomas. Entonces, no me ha pasado a mí igual, a veces el paciente en un control natal viene y se hace la prueba
y sales, ¿no? Reactiva a la prueba. Entonces, si yo nunca tuve, no me enfermé, no me teñí, no tuve una orina colúrica, no tuve nada, entonces a veces dudan del resultado, ¿no? Entonces tienden a hacerse otra prueba y comparar, ¿no? Entonces, es porque este virus, la mayoría de los pacientes cursa de manera asintomática. Bueno, esta es una imagen del virus. Es muy importante conocer la estructura del virus para dar un buen diagnóstico serológico. ¿Por qué? Porque a diferencia del virus de la hepatitis A, que solo hacemos IgG y IgM para el diagnóstico, este virus de la hepatitis B tiene diferentes antígenos presentes en su estructura. Por ejemplo, en la estructura externa tenemos el antígeno S, en la estructura interna tenemos el antígeno E, que también lo podemos detectar por los diferentes métodos. Hay técnicas, tanto manuales como automatizadas. Tenemos el antígeno core total y también se pueden diagnosticar los anticuerpos contra este antígeno de superficie, anticuerpos contra el core total. Esto puede ser total o también anticuerpos de tipo IgM, que también se puede testar, ¿no? Por los diferentes métodos. Anticuerpos de tipo contra el antígeno E. Entonces, toda esta gama de marcadores se lo puede testar y es muy importante a la hora de dar el diagnóstico para saber si el paciente está cursando con una hepatitis aguda o es una hepatitis crónica, ¿no? En resumen, podemos decir que las combinaciones de varios de estos marcadores son especialmente útiles para diferenciar, ¿no? Si este paciente es aguda su hepatitis B o es crónica, ¿no? O también el llamado portador crónico. Aquí tenemos a través de marcadores tanto antigénicos como los anticuerpos producidos para esos antígenos a través del tiempo. Vemos que durante las primeras 2 semanas se va a producir el antígeno, a partir de la primera semana va a haber producción del antígeno de superficie que va a perdurar por lo menos unos 3 meses. Juntamente en el periodo agudo, que es la infección primaria, tanto sintomáticos como no sintomáticos, porque podemos cursar con toda esta situación, pero el paciente puede tener síntomas como también no puede tener síntomas. Entonces tenemos antígeno de superficie positivo o reactivo, antígeno E también reactivo, que nos indica este antígeno E que el virus está replicando. Se va a empezar a formar anticuerpos contra el antígeno core de tipo IgM, el cual va a perdurar a partir de las 2 semanas hasta mayor a 6 meses. Yo he tenido que incluso hasta 1 año de tipo IgM estaba presente en el suero del paciente. Entonces, los anticuerpos totales van a perdurar a través del tiempo. Si bien el antígeno de superficie puede ser negativo, entonces, para yo realmente diagnosticar a un paciente con hepatitis B, tengo que hacerle el anticuerpo contra el antígeno core, el cual si me da reactivo, quiere decir que ese paciente en alguna oportunidad de su vida ha estado en contacto con el virus. Entonces, para eso, para ver si en qué situación está o iniciar tratamiento, si ya el médico le pide, pues, ¿no? La carga viral. Posteriormente también vamos a tener a través del tiempo anticuerpos contra el antígeno E, que es el anticuerpo para evitar la replicación. Eso también no desaparece, se va a través del tiempo de por vida. Y si ya negativizó el antígeno de superficie,
ya va a aparecer el anticuerpo contra este antígeno de superficie. Entonces eso nos va a permitir indicarle al paciente si está en etapa aguda o en etapa crónica. En el caso del virus de la hepatitis C, este virus producido también por un virus ARN también está distribuido a nivel mundial, con más de 100 millones de portadores. Es un virus también silencioso, los pacientes cursan de manera asintomática y a 20 o 25 años después ya están cursando con un hepatocarcinoma, ¿no? La transmisión es por una exposición a sangres o productos sanguíneos contaminados. Yo he tenido casos, normalmente como no lo podemos diagnosticar de manera aguda por ser una enfermedad silenciosa, por los pacientes que se realizan tatuajes, ¿no? Entonces están en contacto quizás con fluidos de un paciente ya infectado, entonces no hay una buena manipulación, entonces es ahí que pueden infectarse. La prevalencia es baja, pero sí se puede, sí hay pacientes diagnosticados con virus de hepatitis C. ¿Qué se hace para el diagnóstico? No basta hacer solo la serología, ¿no? El diagnóstico de anticuerpos contra este virus. Hay que confirmarla haciendo un inmunoblot o quizás una prueba de carga viral para detectar ARN circulante, ¿no? Entonces hay mucha discrepancia entre las diferentes marcas de reactivos al emitir un resultado de hepatitis C. Entonces, por tal motivo, sí o sí, para diagnóstico final de la prueba que nos salga reactivo por cualquier marca o equipo automatizado, hacer un monoblot o la carga viral para hepatitis C para dar un diagnóstico final. El tiempo de seroconversión va de entre 3 a 6 meses en la infección adquirida, puede ser por transfusión sanguínea, y de 6 a 9 meses en los casos que no hayan sido por transfusión, en este caso por manejo de objetos cortopunzantes contaminados. También podemos mencionar a los que comparten las drogas intravenosas, ¿no? En el caso de la hepatitis D, solo se puede hacer esta prueba solo a los pacientes que hayan cursado con hepatitis B. Entonces, es un satélite del virus de la hepatitis B. Entonces, si el paciente no tuvo, tenemos un antígeno de superficie no reactivo, un antígeno core también negativos, entonces con eso confirmamos que el paciente nunca estuvo en contacto con el virus de la hepatitis B, no es necesario hacer hepatitis D de rutina, solo se le hace a ese tipo de pacientes, a los que se hayan infectado con virus de la hepatitis B. El modo de transmisión es parenteral igual y en las áreas endémicas está asociado a epidemias de gran mortalidad. Su diagnóstico también tiene que estar relacionado con el virus de la hepatitis B, ¿no? Y depende, ¿no? Depende. Sí, no, como vuelvo a repetir, no podemos hacer hepatitis D a cualquier paciente, solo al que tiene antecedente de haberse infectado con el virus de la hepatitis B. En el caso de la hepatitis E, al igual que la D, solo se testean aquellos pacientes que hayan tenido infección contra la hepatitis A. A diferencia de la hepatitis B, sabemos que acá en Bolivia, sí, la mayoría de los pacientes, por la forma de transmisión oral fecal, han tenido contacto con la infección del virus de la hepatitis A. Aunque este virus es más benevolente, una vez que el paciente sana, está en convalecencia, se elimina totalmente del organismo, sí, estos pacientes están susceptibles a que posteriormente, si entran en contacto con el virus de la hepatitis E, puedan infectarse, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y el diagnóstico también se usa
para las pruebas, tanto de enzima de ELISAs o pruebas automatizadas, también pruebas para detección de ácidos nucleicos que pueden identificar este virus. En el caso del virus de la inmunodeficiencia humana, sabemos que hay dos tipos, el de tipo 1 y el de tipo 2. Estos virus sabemos que atacan a los linfocitos T helper T4. Tienen un papel, ya que estos tienen un papel fundamental en la respuesta inmune, ¿no? La infección del VIH induce al organismo a producir a producir anticuerpos contra las diferentes proteínas de la estructura del virus, como ser de su envoltura, del gen GAP, del gen POL, ¿no? El descubrimiento del VIH puede detectarse a partir ya desde las 4 semanas después de la infección. Y los estudios dependiendo del tipo de generación del kit de reactivo de HIV, entre las 6 a 8 semanas. Tenemos acá el cuadro del tiempo en cual se empieza a replicar ya el virus a través del tiempo, de semanas a meses. Entonces vemos que el antígeno P24 del VIH ya a partir de la tercera semana empieza a replicar, ¿no? Pero miren, hace un pico y disminuye. Entonces como que ya después de los 2-3 meses, incluso al mes, ya los kits no pueden detectarlo. Pero sí en lo que nos basamos ahora para el diagnóstico serológico es la determinación de anticuerpos contra el virus del VIH tipo 1 y tipo 2, ¿no? A través del tiempo. En el caso de recién nacidos de madre positivo, quizás hacemos la carga viral, ¿no? Cuantitativa contra VIH. Entonces así manejamos para el diagnóstico del VIH. Es muy importante tomar eso porque a veces viene, ¿no? Diagnóstico, me ha tocado recibir órdenes médicas de serología para hepatitis A, B, C, D, a veces en busca de qué pueda tener su paciente el médico, manda, ¿no? Pero ahí hay que asegurarse, si el paciente nunca tuvo contacto con el virus de la hepatitis B, haciendo un antígeno de superficie y el anticuerpo core, entonces con eso garantizamos que el paciente nunca tuvo contacto. Con solo antígeno de superficie tampoco podemos descargar que el paciente nunca tuvo contacto porque sabemos que ese antígeno se negativiza. Entonces, al estar seguros de esa situación, sí podemos estar seguros de que no le va a dar virus de hepatitis B, D en este caso, ¿no? He visto yo he notado y todos los colegas aquí han debido notar que nos ha tocado interpretar, porque ya el paciente no iba cuando quería del diagnóstico serológico de COVID, no iba ya al médico, directamente ellos se vienen al laboratorio, en los privados pasa más que... Entonces ahí dice, quiero que me indique si tengo o no tengo, ¿no? Entonces es muy importante a la hora de orientar, tener clara la figura y orientar, ¿no? Incluso a veces al inicio de la pandemia la interpretación de esto también costaba, ¿no? Como no se tenía acceso a las pruebas moleculares, que eran las pruebas gold estándar para el diagnóstico final, se tomó en la segunda ola el diagnóstico de IgG, IgM para COVID, entonces ahí sí les tocaba a los laboratorios porque porque hay pacientes, leían positivo y ya estaban asustados, peor si tuvieron antecedentes de que en su familia haya fallecido, entonces sí, ya había un trauma, ¿no? Por parte de la población, entonces sí, ahí tuvimos que estar bien atentos a la hora de orientarlo. Y ahorita en el dengue, acá en Santa Cruz, igual se hacen las pruebas y sale positivo la inmunoglobulina G y ya piensan que tiene el dengue, ¿no? Entonces, es muy importante eso ahora, porque al tener bueno, en los celulares, el acceso a
a la información por internet se ponen a leer, ¿no? Los pacientes y entonces a veces confunden las cosas, que ellos también no están al tanto. Entonces es muy importante nosotros tenerlo bien claro y poder orientar de manera oportuna, ¿no? A los pacientes y a veces nos va a tocar también orientar a la parte médica.